¿En cuánto quedó el salario mínimo y quiénes no recibirán ese aumento? A pesar de las reuniones entre el Ministerio de Trabajo con sindicatos y empresarios, el alza en el salario mínimo para el 2024 la definió el Gobierno Nacional, luego de que este viernes las partes no lograran ponerse de acuerdo. Según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el incremento será del 12.07%. Esto quiere decir que el salario mínimo para el 2024 queda en 1.300.000 pesos y el auxilio de transporte en 162.000 pesos, este último con un aumento del 15%. Esos incrementos permitirán a los colombianos mantener el poder adquisitivo, aseguró la ministra. Por su parte, el presidente Gustavo Petro celebró que la tasa de desempleo reportada por el DANE del 9% fuera una de las más bajas en los últimos años. Ha crecido el empleo en un año que tuvo un incremento del salario mínimo del 16%, mientras la inflación está a punto de llegar a un dígito. ¿Qué significa? Que muchas de las teorías económicas no fueron ciertas, porque el salario real creció en Colombia aproximadamente un 6% y no tumbó el empleo. No es cierto que si aumenta el salario real, disminuye el empleo, dijo el mandatario. Del mínimo dependen 2.5 millones de trabajadores en Colombia, así como cerca del 50% de los pensionados del país que reciben este beneficio por un monto igual al mínimo. Pero ¿cuántas son las personas que en realidad recibirán este monto y porcentaje y a quienes no cobija el aumento de salario tal y como lo establece el gobierno? A partir de cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, solo una parte de los colombianos con trabajo reciben un salario mínimo como pago. De los más de 23 millones de colombianos ocupados o con trabajo, se calcula que 2.514.000 personas devengan un salario mínimo, mientras que unas 5.765.000 personas con corte a octubre de 2023 ganaban entre 1 o 2 salarios. ¿Quiénes no están cobijados con el aumento del salario mínimo? En primer lugar, están exentos todos aquellos colombianos que trabajan en la informalidad, sin contrato y sin prestaciones sociales como aportes a pensión. El DANE fijó una tasa de informalidad en el país para el trimestre entre agosto y octubre del 2023 del 55.7%. Asimismo, este aumento no lo reciben los trabajadores independientes o con otras modalidades de vinculación laboral, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios. ¿Y qué pasa con las personas que ganan más de un salario mínimo? ¿Cómo aplica el aumento? El alza del mínimo tampoco rige para colombianos que ganen más de un salario. No hay una norma o ley específica que les indique a los empleadores o empresas cuánto deben subirle a sus trabajadores en dichos casos. Algunos empleadores toman en cuenta el IPC, Índice de Precios del Consumidor, para hacer los cálculos internos del incremento del salario. Con corte a noviembre del 2023, la variación anual del IPC fue del 10.15%.